Hay matrimonios que no se rompen por una gran traición, sino por pequeñas ausencias. Esta es la historia de Miguel y Sofía, quienes comenzaron con un propósito firme. En el altar, Miguel tomó las manos de Sofía con firmeza. Sus dedos se entrelazaron mientras él declaraba su compromiso de caminar bajo la guía de Dios. Sofía, con la voz quebrada por la emoción, respondió que Cristo sería el centro absoluto de su hogar. Ese día, el pacto quedó sellado. Durante años, la paz reinó bajo su techo. Cada mañana comenzaba con una breve oración compartida. Cada decisión importante era consultada en silencio antes de actuar. Servían juntos, oraban juntos y buscaban la dirección divina en cada paso que daban. El hogar era un espacio de calma, donde la presencia de Dios no era un concepto, sino una realidad cotidiana que guiaba sus acciones y sus palabras. Todo parecía sólido, construido sobre una base que prometía durar para siempre, pero la vida comenzó a acelerarse. Las horas extras en la oficina se convirtieron en la norma, devorando los momentos que antes dedicaban a la pausa y el encuentro. Una noche de lluvia, Miguel dejó el maletín en la entrada y sentenció que no irían a la iglesia. Sofía, agotada por la jornada, asintió sin cuestionar, justificando que estaban demasiado ocupados para continuar con sus rutinas de siempre. Lo que comenzó como una excepción se transformó en una costumbre inamovible. Una semana de ausencia se convirtió en un mes, y el mes en un año entero. La Biblia, antes abierta y leída con frecuencia, quedó relegada sobre la mesa del comedor. Las páginas dejaron de ser consultadas y el papel comenzó a acumular una capa fina de polvo gris. La oración diaria, que antes llenaba la casa de un murmullo constante, fue reemplazada por un silencio pesado y creciente. No hubo un rechazo consciente, ni una ruptura violenta. Simplemente dejaron de priorizar a Dios, desplazándolo lentamente del centro de su hogar. Al principio, la inercia los mantuvo a flote. Seguían siendo una pareja funcional, cumpliendo con las tareas del hogar, como si fueran engranajes de una máquina bien aceitada. Pero la casa se sentía distinta. El aire se volvió denso, cargado de una pesadez que no se podía tocar, pero que se respiraba en cada habitación. Las pequeñas diferencias se transformaron en muros. Durante la cena, el sonido de los cubiertos contra la porcelana era lo único que rompía la quietud. Sofía servía la comida. Al notar que Miguel apenas levantaba la vista de su teléfono, reclamaba con voz tensa: «Siempre estás trabajando». Miguel dejaba los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. «Lo hago por nosotros, ¿acaso no lo ves?», respondía él. Sofía bajaba la mirada hacia su plato, sintiendo cómo el vacío se instalaba en su pecho. El silencio no era de paz. Miguel estaba allí, sentado frente a ella, pero su mente habitaba en otro lugar. La brecha de soledad se profundizaba. El ambiente en la casa se volvió irrespirable. Cada paso por el pasillo, cada roce accidental, parecía cargar el aire con una electricidad estática que amenazaba con descargar un rayo. Las palabras dejaron de ser puentes para convertirse en proyectiles. Cuando Miguel entraba por la puerta, Sofía se tensaba, sus dedos apretando el borde de la mesa hasta que sus nudillos se tornaban blancos. Él, por su parte, evitaba cualquier contacto visual, moviéndose por las habitaciones como si buscara una salida que no encontraba. La cena se transformó en un ritual de hostilidad contenida. Si ella preguntaba por el horario, él respondía con un gruñido seco, cerrando el libro o apagando la luz antes de tiempo. La casa, que antes era un refugio, se sentía ahora como un terreno minado donde cualquier gesto, por pequeño que fuera, podía activar una explosión. Sofía dejaba los platos sobre la mesa con una brusquedad que delataba su agotamiento, mientras Miguel respondía con suspiros sonoros y caminatas nerviosas de un lado a otro. No se gritaban todavía, pero el silencio era una amenaza constante. Cada mirada era un juicio, cada suspiro una queja. Estaban atrapados en una coreografía de rechazo mutuo, esperando el menor error, el más mínimo descuido, para que la tormenta finalmente se desatara sobre ellos. El aire en la cocina estaba tan cargado que cualquier movimiento parecía un riesgo. Sofía dejó caer un plato sobre la encimera. El sonido del impacto contra el granito fue seco, pero en el silencio de la casa resonó como un disparo. Los fragmentos de cerámica saltaron por la mesa. Miguel se levantó de un salto,
con los puños cerrados. «¡Ya basta!», gritó, golpeando la madera con la palma de la mano. Los gritos llenaron cada rincón de la sala, rebotando contra las paredes. Sofía retrocedió, chocando contra el fregadero, mientras él soltaba todo el peso de su frustración. «Ya no soy feliz», rugió Miguel, con la voz quebrada por la rabia. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, denso y definitivo. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que se tragó cualquier rastro de la vida que alguna vez compartieron. Sofía lo miró, con las manos temblando, y susurró: «Entonces, ¿qué somos ahora?». Miguel no respondió. Se dio la vuelta, evitando su mirada, y caminó hacia el pasillo sin mirar atrás. Esa noche, la puerta de la habitación principal se cerró con un chasquido metálico. Sofía se quedó sola en la sala, escuchando cómo el cerrojo de la otra habitación se deslizaba. Por primera vez, el espacio entre ellos no era solo emocional, sino físico. En la habitación, el silencio era una losa. Sofía se dejó caer junto a la cama, con la frente apoyada contra la pared fría. Sus dedos se entrelazaron con fuerza, apretándose hasta doler. «Dios, si todavía estás con nosotros, no nos dejes así», susurró, y su voz se quebró en un sollozo que intentó ahogar contra la sábana. Cada palabra era un esfuerzo, un intento desesperado por romper el aislamiento. Mientras tanto, en el pasillo, Miguel caminaba sin rumbo. Sus pasos resonaban en el suelo de madera, un ritmo monótono que marcaba su inquietud. Se detuvo frente a la ventana, observando el reflejo de la sala oscura. No podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, la imagen de la casa vacía volvía. Se llevó las manos a la cabeza, frotándose las sienes. Una pregunta martilleaba su mente, constante y punzante. ¿En qué momento dejamos a Dios fuera de todo esto? Se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo la dureza de la madera bajo sus palmas. La casa, antes llena de vida, era ahora un laberinto de sombras. Miguel recorrió la estancia, tocando los muebles, buscando algo que ya no estaba allí. La cruda realidad de su vacío espiritual se extendía por cada rincón. El primer rayo de sol atravesó las ramas de los árboles del parque. Miguel caminaba sobre la hierba húmeda, con las manos hundidas en los bolsillos. Se sentó en un banco de madera, observando el camino donde años atrás había caminado con Sofía. Cerró los ojos, y las palabras de su boda resonaron en su mente, claras y precisas. «Prometo caminar contigo en los caminos de Dios». El peso de esa promesa olvidada le oprimió el pecho. Se puso en pie, con una nueva determinación en el paso. Regresó a casa cuando el sol comenzaba a ocultarse. Al entrar, el silencio de la vivienda lo recibió como una barrera. Sofía estaba en la cocina, con la mirada fija en un punto vacío sobre la encimera. Miguel dejó su maletín en el suelo. Sin decir una palabra, se deslizó hacia el suelo y se puso de rodillas frente a ella. Sus ojos buscaron los de Sofía. «Perdóname», dijo con voz firme. «Nos alejamos de Dios». Sofía soltó la taza. El objeto se hizo añicos. «Yo también lo creo». Miguel extendió sus manos sobre la mesa, buscando las de ella. Sofía las tomó, sintiendo la piel áspera y el temblor leve de sus dedos. Se miraron, y por un instante, el peso de los años de silencio pareció una barrera infranqueable. Él inclinó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. «Señor», comenzó Miguel, pero su voz se quebró, sonando extraña y oxidada tras tanto tiempo sin ser usada para la oración. Sofía apretó sus manos, dándole un impulso silencioso. Ella continuó, con un hilo de voz que fue ganando firmeza. «Hemos dejado que el ruido nos aparte de tu presencia». Al principio, el ambiente se sentía rígido, como si estuvieran forzando una puerta cerrada con llave. Cada palabra era un esfuerzo, un paso vacilante en un terreno olvidado. Pero a medida que hablaban, la tensión en sus hombros comenzó a ceder. El ritmo de su respiración se sincronizó. La incomodidad inicial se disolvió. No buscaron frases elocuentes, solo dejaron que el arrepentimiento y la necesidad de guía fluyeran entre ellos. Sus manos, entrelazadas sobre la madera, dejaron de temblar. En ese espacio, entre los restos de la taza rota y el silencio que antes los asfixiaba, algo comenzó a sanar. Fue un proceso lento, un reconocimiento mutuo. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Miguel y Sofía retomaron las rutinas olvidadas.
La Biblia volvió a abrirse sobre la mesa de centro, y las conversaciones nocturnas recuperaron su propósito. Las discusiones no desaparecieron por completo, pero el tono cambió. Cuando los desacuerdos surgían, el silencio ya no se convertía en un muro, sino en un espacio para el perdón. Un domingo por la mañana, mientras caminaban por el pasillo central hacia el altar de su iglesia, Sofía se detuvo un instante. Observó las bancas, el lugar donde años atrás habían hecho su pacto. «Siento que estamos sanando», dijo ella. Miguel la tomó de la mano, sintiendo la firmeza de su agarre. «No, estamos volviendo al lugar correcto», respondió él. Entraron juntos en la luz que se filtraba por los vitrales. En ese momento, la verdad se hizo evidente. El matrimonio no se sostiene solo con el esfuerzo humano, que se agota ante las presiones del día a día. Se sostiene cuando la presencia de Cristo habita en el hogar, dando dirección a cada paso. Si has llegado hasta este punto, suscríbete y dale like. Sé parte de este movimiento, porque donde Cristo vuelve a habitar, el amor vuelve a vivir.